amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy tenía mucha necesidad de llegar a más gente y poner por escrito sus ideas y conceptos. Rosetta Forner le dio la oportunidad de darse a conocer a través de la radio y desde ese momento desplegó toda su capacidad creativa y dio a luz a esta ópera prima llamada Ya no tengo el alma en pena. Un placer recibirte, Rose McPherson. Encantada. Felicitaciones por tu obra. Conozco tu trabajo y sé que te va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Elga. Un placer. Rose, te conocí hace algunos años en la radio colaborando con tus aportaciones en el programa de Rosetta Forner. ¿Cuándo surge la idea de escribir Ya no tengo el alma en pena? ¿Y cuáles son tus ideas o enfoques que has plasmado en él? ¿Cuán original y rompedora has sido creativamente? Elga, la verdad es que yo llevaba muchísimo tiempo pensando en escribir. He escrito muchos artículos y cosas para mí, pero nunca me decidía, porque me daba un poco como de apuro, no tanto vergüenza, sino un poco de apuro, porque un poco era desnudar mi alma, bien, un poco la parte profesional, y siempre he sido como muy de guardar mis cosas, pero Rosetta me animó muchísimo a escribir y me dijo, tú tienes ideas muy buenas y muy inspiracionales, entonces debes compartirlas con los demás. Y sobre todo porque a mí llegó a mi consulta una persona que en realidad es Marlene, pero que obviamente en la realidad no se llama Marlene, por supuesto. Guardando la intimidad y privacidad. Siempre. Y ella es un ser humano tan espectacular, tan extraordinario, que en realidad el libro en principio se titulaba Extraordinarios, gente normal pero extraordinaria. Claro, no es un título para un libro. Y realmente la verdadera Marlene tenía el alma en pena, muy en pena, tanto que ella no quería cantar. Y a través de nuestras sesiones de coaching, ella empezó a entrar en contacto con su alma y a quitarse toda esa negrura, toda la pena, hasta que sacó la alegría. En tu libro hablas sobre los 7 peores errores, y entre ellos está imitar a alguien en vez de ser original. ¿Quién nos mete eso en la cabeza y por qué nos cuesta reconocernos que somos únicos y valiosos? Yo aquí, Elga, en España, me he dado cuenta que yo llevo muchísimos años en España y me siento verdaderamente española porque vine aquí a estudiar español y me quedé de tanto que me gustó. Y como tú bien sabes, yo vivo en Madrid y me encanta. Aquí, el hecho de ser original está muy castigado, ¿bien? Aquí, pero no porque la gente no pueda ser original o no lo sea, sino que aquí es un país, y lo siento mucho, pero es así, diferente. Aquí se penaliza el ensayo-error, el que una persona, digamos, fracase, que en realidad es una manera de no obtener lo que uno quiere. Y entonces no es como en Estados Unidos, que se fomenta el que la gente sea original y diferente. Allí se aplaude esto. Entonces aquí cuesta mucho más salir adelante. La gente quiere formar parte, como yo digo, en boca de Charles, de la borremasa. Bien, de esa sociedad aborregada de ovejitas, que todos quieren ser iguales, pero al final se dan cuenta que si se es como los demás, si se apuesta por lo que está funcionando, ¿cómo te vas a diferenciar? Es imposible. Entonces, al final llega un momento en la vida en que uno tiene que darse cuenta que lo que realmente merece la pena es ser original. No importa que afuera no nos digan, no nos den aplausos. Te critiquen, te censuren, te apedreen. Esto, vosotros aquí en España decís que eso, la frase es ladran, luego cabalgamos. ¿Bien? Como diciendo, bueno, pues entonces es que estamos vivos y merece la pena. Aquí en España, si no te critican, cuidado, hay críticas y críticas, ¿bien? Pero aquí se critica igual al malo que al bueno. Pero con matices, porque cuando eres excelente, cuando eres bueno, entonces hay un matiz de crítica. Se nota en que la gente lo que critica es la obra. Cuando se meten con la persona,
entonces ya a lo mejor no es tanto, ¿bien? Aunque bueno, hay gente a la que por ser original y diferente, ¿dónde va esta, no? Hay mucha Sí, gente, atacan. ¿dónde va esta? ¿Y dónde se le ha ocurrido a este ahora hacer esto? Bueno, pues porque quiere hacerlo. Aquí tienen que aprender, o tenemos que aprender todos, a decidirnos a ser originales. Una cosa puede funcionar en un mundo, pues por ejemplo del coaching, pero no todo el mundo tiene que ser igual. Es que es imposible ser igual que el vecino. Imposible. Se dice que todos tenemos talento, que albergamos algo en nosotros que es especial. ¿Cómo lo reconocemos? ¿La mayoría necesita ayuda, Rose, para encontrarlo? Bueno, lo del talento, claro, si desde pequeños nos dijeran, mira, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Tú tienes un talento, tienes una gracia, y los padres animaran al niño y le reconocieran, sería muy fácil reconocer eso de mayores. Pero claro, a nuestro alrededor, ¿quién nos dice que tenemos talento? Prácticamente nadie. Nadie. Lamentablemente. Nadie. Incluso si escribes libros y no los vendes mucho, pues te dicen, bueno, lo tuyo no tiene que ser muy bueno cuando no vendes, cuando ya sabemos que se está vendiendo mucha cosa que es basofia. Sin embargo, te dicen, bueno, pues debes de ser del montón, por eso no vendes. Claro, uno se encuentra mal porque piensa, ¿y cuál será mi misión? ¿Y qué he venido yo a hacer? ¿De verdad tengo algo aquí que hacer? ¿Algo diferente a la borremasa? Muchas veces es inevitable, tenemos que ir a alguien que nos descifre eso de dentro de nosotros y nos diga, este es tu talento, o muchos, o, ¿por qué no inventártelo? Quizás haya que inventarse el talento. Pero es una manera de usar la creatividad. Sí, pero quizás no todos tienen esa capacidad de ser emprendedores, empresarios, hacedores de sí mismos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves tú? Está bien esto de el emprendedor como hacedor de sí mismo. Yo creo que la capacidad la tenemos todos en Neurolinguistic Programming, en PNL, como decís vosotros, bueno, decimos en español. Se dice que las capacidades están dentro de nosotros y todos las tenemos. Lo que sucede es que hay gente que la tiene congelada y hay gente que todos los días realmente la usa, la trabaja. Bien, esto es como lo del gimnasio, el pumping irons. Entonces, si nos convencemos de una cosa, de que no tenemos esa capacidad, realmente nuestra mente, que es una criada o un siervo muy diligente, muy eficaz, entonces dice, de acuerdo, tú dices que no, pues yo me quedo quieto. Sin embargo, si decimos, bueno, y why not? ¿Por qué no voy a tener yo un talento? Curiosamente, es eso del sésamo que se abre y descubrimos que tenemos muchos talentos. ¿Por qué tenemos que hacer caso a los demás? ¿Por qué no descubrirnos a nosotros mismos? Yo creo, Elga, que hay que quitarse muchas tonterías de encima. Quiero jugar a hacer la mala de la película. El talento, ese poder o cualidad particular que tenemos, ¿nos va a servir realmente para desarrollar algo práctico en la vida? Por ejemplo, ¿a ganarnos el sustento? Bueno, ¿por qué no? Yo conozco a gente que tiene una profesión para ganarse las habichuelas y luego hace lo que le viene en gana, hace lo que le apetece. Claro, yo creo que si uno es feliz, el talento sirve junto con la rebeldía y la libertad para ser felices en esta vida. Y si eres feliz, con poco vas a tener suficiente. Bien, uno no necesita vivir en un castillo para poder ser feliz. Si quiere vivir en un castillo, pues que lo haga. Pero eso también es una falacia, una mentira que nos cuentan constantemente. Tú no puedes ganarte la vida con tu talento. ¿Y por qué no? Porque no me lo voy a ganar si yo quiero. ¿Y si yo lo intento? ¿Por qué no puedo ser feliz trabajando? Claro, y trabajando siendo feliz. Todo eso son muchísimas mentiras, Elga, que nos han contado. Que yo creo que ya es hora, llega un momento en la vida en que uno tiene que decir, soy suficientemente mayor o adulto como para decidir pensar por mí mismo y cómo quiero llevar mi vida. La vida humana termina muy rápido porque de repente te das cuenta que tienes
bueno, pues 50, 60, 40, 70, 80, 90 o 100. Mi madrina murió con 102 años, entonces esa señora, pues bueno, de repente habían pasado 102 años, pero pasaron. Entonces, si uno tiene que estar aquí, que sea disfrutando y siendo la mejor versión de sí mismo. A ver si te he entendido. Es decir, que es perfectamente válido, por ejemplo, trabajar en otra cosa que a lo mejor no me gusta, pero para luego, con ese dinerito, solventar, sí, mi actividad, mi talento, mi capacidad. Eso es una manera de hacerlo, es una vía alternativa. Porque fíjate que yo lo que te estoy proponiendo indirectamente es que hay muchas alternativas, no hay un solo camino en la vida, una sola manera, porque eso estresa mucho si yo tengo que trabajar. Y como me decía una persona que yo tenía en consulta, me decía, es que mis padres me dicen que ya tengo que dar gracias por tener un trabajo, y yo les digo, pero yo no soy feliz, yo quiero ser arqueóloga, quiero hacer otra cosa. Bueno, por todo el mundo trabaja en aquello que no le gusta, porque bueno, no vas a trabajar en algo que te guste, y dices, ah, no, entonces si yo quiero ser médico o pintor, entonces eso no puede ser por vocación porque me apetezca. Si, por ejemplo, durante unos años en mi vida me he convencido de que yo necesito un trabajo simplemente para pagar mi gusto, lo que a mí me apetece, pues bueno, ¿por qué no? Puede estar, es perfectamente válido. Yo creo que cuando reunimos coraje, cuando después de una crisis espiritual muy fuerte, de un divorcio, de una enfermedad, haber perdido el dinero o nos han despedido, o todo junto, yo creo que es cuando la persona da cuenta de lo importante que es la vida, de lo frágil que es, que se puede perder en un segundo nos puede cambiar la vida, y que realmente, ¿por qué tengo que estar yo autocastigándome si puedo ser feliz? Y muchas personas, cuando han tenido esa crisis, han decidido dejar lo que estaban haciendo y realmente se han dedicado a su vocación. Yo un día hace años leí un artículo de un chico que estaba en el paro y estaba harto de no encontrar trabajo. Y como se hartó de no tener trabajo, empezó a emplear sus horas libres en hacer, con el papel maché, empezó a hacer cosas. Y hizo unas ovejitas muy lindas. Empezó a venderlas y años después, no solo no estaba en el paro, tenía muchísimo dinero y había descubierto que aquello que hacía como hobby en casa, pues le había hecho al final millonario. No nos tiene por qué pasar a todos, pero existen estas anécdotas que hay que tenerlas en cuenta, como decir, bueno, ¿y por qué yo no? Otro punto que destacas como error es creer que el éxito es fácil. Entonces, ¿no es verdad aquello de estar en el momento justo y en el lugar adecuado, Rose? Aquí en España sí, pero un americano no. Un americano sabe perfectamente, en los gimnasios en Estados Unidos hay un sign, un letrero que dice no pain, no gain. Quiere decir que te tienes que esforzar, que te tienes que curar. Literalmente es no dolor, no ganancia. ¿Bien? Entonces te dicen que desde pequeño te inculcan que lo que tú quieres es posible conseguir. Es posible de conseguir perfectamente. Ahora bien, tienes que estar dispuesto a hacer aquello que habrá que hacer, el esfuerzo, y que si tú te empeñas, tú perseveras, lo conseguirás. Mientras que aquí en España funciona mucho la amiguitocracia, ¿bien? En vez de la meritocracia, de los méritos, porque yo estoy trabajando y esforzándome por esto, aquí funciona mucho el tienes que ser recomendado o amigo de alguien, o el hijo de, ¿bien? Y no se le inculca, y cuando aquí este es un país, históricamente, ¿quién llegó a Sudamérica? ¿Quién descubrió América, dicen que por segunda vez, porque primero llegaron los vikingos a la parte del norte, pero en realidad fueron los españoles. Entonces, esto es un país de gente tremendamente fuerte, tremendamente creativa, brillante, extraordinaria, pero ahora es una sociedad aborregada de, es que me lo tienen que dar todo esto, este eslogan de L'Oréal, porque yo lo valgo, lo han entendido mal. Las cosas, si uno
persevera y se esfuerza, al final uno lo puede conseguir. Y además eso alimenta mucho, no la self-esteem, la estima, sino el self-worth, es decir, la valía de uno mismo, el sentimiento de que uno vale realmente. Y si desde pequeños se nos inculca esto, llegamos a ser adultos que no nos importa cuántas veces nos vamos a caer, porque nos volveremos a levantar. Y conozco a un editor en Portugal, que este señor tenía ya bastantes años, cerca de los 70, y llegó alguien y le dijo, es una lástima que usted, su editorial, vaya a cerrarla, porque realmente tiene un fondo buenísimo y usted podría hacer algo. Y le dijo, bueno, ¿usted qué me propone? Dijo, bueno, usted va a tenerse que gastar un dinero en reorganizar la editorial. Hombre, encima de que ya me va mal, bueno, finalmente le hizo caso. Cuando yo a este señor le conocí en Frankfurt, este señor tenía más de 80 años, parecía un joven de 60. Y seguía estando activo. La editorial ahora funciona muy bien en Portugal. Es una historia de una persona, es decir, que se puede triunfar, se pueden perseguir los sueños y finalmente uno puede decir, ¿y por qué yo no voy a seguir creando mis sueños hasta el último día que en la tierra? Esto de que la gente cuando es joven tiene que hacerlo todo de joven, no, por favor. Uno puede tener 70, 80, 60, 50 años y seguir teniendo sueños y objetivos que conseguir. Creer en nosotros mismos, Rose, nos va a conducir a conseguir todo lo que pretendamos en la vida. Si esa es la condición o secreto, ¿cómo explicas que a algunos les vaya bien y a otros tan mal? Es muy complejo, porque a veces lo de el todo, ¿qué es todo? Hay veces en que yo hace, no sé, 10 años, 20 años, 30 años, porque tengo ya bastantes años en la tierra, tenía una serie de sueños y eran muy buenos y muy válidos para la Rose entonces, pero al yo que soy ahora, a mi edad, espiritual o psicológica o vital, no el TNI, yo ya no tengo los mismos sueños. Yo he evolucionado y quiero otras cosas en mi vida. Y entonces, a veces las experiencias nos sirven para reorganizarnos o redefinirnos. No siempre lo que uno quiere a los 20 lo seguirá queriendo a los 40. ¿Bien? Sí. Entonces, hay veces en que cambiamos o experimentamos algo y nos damos cuenta que eso no nos gusta. Y luego muchas personas no consiguen lo que quieren porque interiormente llevan un enemigo que les dice todos los días, no puedes, no debes, eso no es para ti, ¿dónde vas tú? Y se hablan muy mal a sí mismos, se desmerecen, su autoestima está muy baja y al self-worth, la valía, prácticamente es inexistente, consideran que no merecen la pena para el mundo, que se sienten avergonzados como que no tienen derecho. Si consideras que no tienes derecho, entonces no vas a trabajar las cosas, no te vas a esforzar. Es verdad que también hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de conseguir el éxito, mientras que hay otras personas que su escala de valores, sus principios, no son como Groucho Marx, que decía, estos son mis principios y si a usted no le gustan, yo tengo otros. Sus principios, sus values son tan fuertes que para ellos sería traicionar su integridad y no quieren, no les sirve cualquier tipo de éxito. Porque lo principal en la vida, yo creo que algo que es súper importante al definir el éxito. Cuando yo digo éxito, ¿qué quiero decir? Y qué estoy dispuesto y qué no para conseguir ese éxito. Porque de verdad que hay personas que consiguen el éxito traicionando su integridad, pero no les importa. Aparentemente. Mientras que otra persona dice, yo claro podría estar ahí, pero yo no he querido acostarme con esta persona, o yo no he querido robar, o no he querido traicionar, o no he querido hacerlo todo esto, ¿bien? Entonces, como yo eso no he estado dispuesto a hacerlo, por eso no he conseguido el éxito.
puede ser que 40 años después esa persona lo consiga sin haberse tenido que acostar con nadie, literal o figuradamente. Porque el precio del éxito es así. Sabemos eso ocurre en todos los países. Sobre todo, desafortunadamente, a muchas mujeres tiene que, ellas deciden pagar el precio de juntarse con un señor importante, con el que ser su amante o la quinta amante, o yo le llamo también la chica del lunes, y entonces así ese señor importante las coloca ahí en un sitio. Pero no todas las mujeres pero están muchas dispuestas. veces ellas deciden eso. Por supuesto que ellas lo decidan. Pero por eso yo les digo en consulta a otras mujeres, otras pacientes que yo tengo, les digo que por favor, que no tengan envidia, que no tengan celos y que no se sientan mal, porque uno no debe pasar nunca por encima de sus principios. El hecho de que muchas personas, incluidas familias y amigos, que dicen o quererte, te critique por lo que eres o haces, ¿significa que estás mal y ellos tienen razón? No, todo lo contrario. Cuando en tu familia todo el mundo te critica y critica y critica, tíralo a la basura. Así de frente. Así de frente. Porque, vamos a ver, si tienes algo en tu familia, no te van a criticar, te van a decir, mira, puedes mejorar esto, ¿por qué no haces lo otro? Considera esto. Pero cuando hay una crítica, y siempre es, tú no debes, tú no puedes, ¿dónde vas? Entonces, está clarísimo que vives en una familia disfuncional, y entonces lo que tienes que hacer es coger y decirles, pues, adiós. Así, de frente. Bueno, adiós a vuestras cosas, y ¿por qué no? Irse uno a buscarse a sí mismo, y pues, ¿por qué no hacer terapia y descubrir a alguien que nos ayude a clarificar las ideas y que nos diga, pues, realmente en esto puede que tuvieran razón, pero no era la manera de decírtelo, ¿de acuerdo? O ni era la manera ni tenía nada de razón, estaban totalmente equivocados. Te refieres a sí mismo a 8 aciertos. Destacas el de visualizarte cumpliendo tus metas. Algunos podrían pensar, Rose, que es como el secreto. No, desear que se cumpla y ya está. No. ¿Eso de visualizar sirve, verdad? Yes. Esto es en NLP hay una parte que es el acting as if, es al actuar como si. Bien, entonces obviamente no es lo único que uno tiene que hacer, pero la visualización, la imagining que interiormente, la picture, la idea que uno tiene, la imagen, es el primer paso, ¿bien? Entonces, si uno se imagina y empieza a actuar como tal, decir, a ver, yo qué tipo de capacidades necesitaría o actitudes, o los beliefs, las creencias, la forma de pensar, y todo esto lo va listando. Y decir, bien, si yo ahora fuera una persona que incluso buscarse simbólicamente un mentor, decir, bueno, ¿quién encarna para mí todas estas características? Puede ser que sea una persona que yo conozca personalmente o no, o esté muerto hace muchos años, pero mi mentor o mentora particular. Bien, todas estas características, si yo las tuviese, si realmente yo tuviera estas capacidades activadas y me comportase así y me sintiese de esta manera, ¿qué pensaría? Yo a esta persona la llamaría, ¿qué le diría? ¿Cómo me presentaría? ¿Iría a buscar trabajo? Si tuviese que ir a una editorial, por ejemplo, a presentar un libro, ¿cómo me presentaría? ¿Cómo haría la Tresmanel? ¿Cómo me dirigiría? Entonces, fíjate ahora que yo no te estoy diciendo de imaginar algo y sentarse pasivamente en casa a esperar, como dice el secreto. Claro, muchos piensan solamente desear y nada más, no, espera que llegue. porque esto lo que hace es, curiosamente, desmotivar a la persona, porque realmente es una garantía de decepción, porque te sientas a esperar en tu casa y obviamente no aparece lo que tú quieras. Tienes que salir a la calle a buscarlo. Pero la visualización de lo que hablo es algo
muy desde los orígenes del coaching en Estados Unidos, que es un mentalizarse por el éxito, el acting as if. Si yo fuese una persona que creyese en mí, ¿cómo me vestiría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué haría? ¿Me quedaría en mi casa o me iría a lo mejor a Londres a estudiar inglés o estudiar algo? Para eso es para lo que sirve el acting as if o la visualización que yo propongo, que es la que yo aprendí estudiando PNL. Rose, ¿qué va a encontrar la gente en tu obra? ¿Qué es lo que has querido realmente comunicar, entregar? Que las personas tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, le pese a quien le pese, porque el premio es para nosotros. Entonces, son personas reales las que hay en el libro, en las que yo he basado la historia del libro, y se puede ser feliz y se debe ser feliz. Y si uno necesita buscarse un coach, que lo busque. Pero el libro también lo reconozco y no es tirar, como decimos, piedras en mi tejado, pero el libro es como una especie de puesta a punto y te vas a ahorrar una primera sesión de coaching. La segunda la pongo yo. Ya para cerrar, queremos conocerte un poquito más. ¿Quién es Rose McPherson y en qué le gusta invertir su vida? Bueno, a mí me encanta. I love, como nosotros decimos, I love viajar. Me encanta viajar. Y el gardening, que el jardín también me encanta. Me gusta muchísimo y me encanta muchísimo dar paseos por el mar. Yo creo que era Ava Gardner o era una actriz norteamericana que le preguntaban por qué estaba tan guapa y ella decía que lo suyo era porque daba paseos por el mar. Y entonces yo creo que eso es lo que ahora se trabaja y se está tan de moda, que es el mindfulness. A mí me encanta pasear, me encanta leer, of course, y bueno, también mi trabajo es mi pasión, es my passion, porque realmente la pasión en la vida es tremendamente importante. Yo creo que vivir en sí mismo es para mí mi gran pasión, porque yo he decidido que esta vida tiene que merecer la pena. Después de una gran crisis espiritual, que algún día lo contaré en otro libro, yo decidí que era ahora como la canción de Elvis Presley, It's Now or Never. Rose, me ha dado muchísimo gusto conocerte, me ha encantado esa parte de amarse a pesar de todo, de los puntos oscuros, porque somos realmente perfectos y tenemos que sentarnos como tales. Y bueno, nos encontraremos en el camino, Rose. Para mí ha sido un placer también. Tenía razón, Rosetta, que eres una encantadora, una gran persona y una gran profesional, y que eres un encanto. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa, amigos. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.